sábado acá en Europa. Le agradezco mucho al Señor por esta oportunidad que nos da para estudiar nuevamente este capítulo 10, que lleva como título El mensaje de 1888 vacila. No sé, Maggie, si lo puedes compartir en la pantalla. Les voy a pedir, mis hermanos, que este capítulo tiene 6 páginas y un pedacito. Voy a avanzar y cuando quieran comentar, entonces pueden levantar la mano. Vamos a ir comentando después de leer un rato. Adelante tú, mi hermano. No creo que se pueda compartir ahora. Ah, ok. Bueno, pues voy a leer. El mensaje de 1888 vacila. Vamos a ver por qué vaciló ese mensaje, vaciló. El apoyo de Urias Smith al mensaje de 1888 no fue completo ni sincero. Atención, mis hermanos, porque en este capítulo vamos a descubrir muchas cosas. Estemos atentos. Vaciló. Su biógrafo, Eugene Durand, dice que a pesar del arrepentimiento de Smith y la confesión de su actitud equivocada y y su posición contraria en el Congreso de Minneapolis, todavía tenía la misma opinión. La incapacidad de Smith para unirse sinceramente a la predicación de la justificación por la fe y de Cristo nuestra justicia ocasionó mucho dolor a Elena de White. En septiembre de 1892, ella le escribió desde Australia: "No puede imaginarse cuánto me duele ver que algunos de nuestros hermanos toman un camino que yo sé que no es agradable a Dios. El mismo espíritu que se manifestó en el pasado se manifiesta en toda oportunidad posible, pero esto no es por impulso del Espíritu de Dios. Usted ha perdido una rica y poderosa experiencia, y esa pérdida resultante de rechazar los preciosos tesoros de la verdad que se le ha presentado es para usted aún una pérdida. Usted no está donde Dios quisiera que estuviera. Las muchas y confusas ideas en relación con la justicia de Cristo y la justificación por la fe son el resultado de la posición que usted ha tomado hacia los hombres y hacia el mensaje enviado por Dios. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo moribundo. Oh, si abriera su corazón a Jesús, la voz de Jesús, el gran otorgador de tesoros celestiales, lo está llamando. Vamos a ver por qué vaciló Smith. La vacilación de Smith hizo que el mensaje de 1888 perdiera ímpetu e impacto. Otras confesiones siguieron a las de Butler y Smith. Elena de White en Australia se regocijó por ellas, pero simultáneamente con estas confesiones personales y la aceptación del mensaje de 1888, una marea mayormente imperceptible de oposición se estaba levantando contra él. Esto, sin embargo, fue percibido claramente por la mensajera del Señor. En la Review and Herald de 1892, Elena de White expresó la carga de su corazón en relación con la resistencia al mensaje de 1888 con estas palabras: hay tristeza en el cielo por la ceguera espiritual de muchos hermanos, de nuestros hermanos. El Señor ha levantado mensajeros y los ha dotado con su espíritu.
Que nadie corra el riesgo de interponerse entre las personas y el mensaje del cielo. El mensaje de Dios llegará a las personas, y si no hubieran voces entre los hombres para darlo, las mismas piedras lo proclamarían. Llamo a cada ministro a que busque al Señor, a dejar de lado el orgullo, abandonar la lucha por la supremacía y a humillar su corazón ante Dios. Es la frialdad del corazón, la incredulidad de quienes debieran tener fe, lo que mantiene débiles a las iglesias. Y eso yo estoy convencida que no es solamente para ese tiempo. Este problema, mis hermanos, de la frialdad del corazón y la incredulidad de quienes deberían tener fe, eso es lo que mantiene débil a las iglesias hoy día por la misma eh, razón. Hay mucho orgullo, mucho deseo de supremacía, poco deseo de humillarse delante del Señor y mucho orgullo. Amén. Y entonces eso es lo que hizo en ese tiempo que Urias Smith, miren mis hermanos, él no se arrepintió de corazón. Y hoy en día hay mucha gente que con la boca habla muy bonito, pero su corazón está podrido. Habla muy bonito y cualquiera que lo escucha le cree. Pero Dios, como en este caso de la hermana del pastor Smith, el Señor sí conocía lo que estaba pasando en su corazón y la hipocresía con la que él supuestamente se había convertido, arrepentido, cuando en realidad en su corazón continuaba a creer lo mismo que antes. Eh, este mensaje de la justificación por la fe hoy en día está siendo atacado de la misma manera. Hay mucha gente que no cree y tristemente son muchos líderes los que hasta se burlan de este mensaje. Y como en los tiempos de 1888, hoy mucha gente, mis hermanos, y líderes, pastores, desprecian aún después de tantos años, después de muerto, a esos, a esos dos mensajeros que el Espíritu Santo usó. No saben que el mensaje no murió, el mensaje no apostató, el mensaje de Dios sigue vigente. El mundo de hoy, como decía la cita aquí arriba, lo que el mundo necesita hoy es el mensaje de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe, la justicia de Cristo que sea presentado al mundo entero, porque eso es lo que el mundo necesita. Nos dice claro la sierva del Señor. Eh, Me dicen si hay alguno que quiera comentar y después sigo entonces. Vamos a seguir. En 1894, Elena de White habló de la iglesia como un todo con estas palabras. Ella dijo, el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica en gran manera a nosotros como pueblo. Ha estado frente a nosotros durante mucho tiempo, pero no ha sido obedecido como debería. Cuando la obra de arrepentimiento es sincera y profunda, los miembros individuales de la iglesia comprarán los ricos bienes del cielo. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa cita. Una razón poderosa de la ofensiva condición espiritual que prevalecía
y que hoy prevalece mucho más en la iglesia fue la influencia de varios dirigentes importantes en Battle Creek que eran desfavorables hacia el mensaje de 1888. Entre estos estaban Harmon Lindsay, el tesorero de la Asociación General, y A. R. Henry, el administrador de la Review and Herald Publishing Association. A. Olsen, que era un hombre bueno, espiritual, de motivos puros y con deseos de servir a Dios. Había abrazado completamente el mensaje de 1888 y apreciaba los consejos de Elena de White, pero no poseía la fortaleza personal necesaria para aplicar sus consejos. Rodeado como estaba de colaboradores con puntos de vista adversos, aparentemente se hallaba más interesado en mantener la unidad entre los creyentes que en hacer lo que el Señor le había pedido mediante su mensajera especial. El siguiente extracto de una carta de Elena de White a O. Tate del 27 de agosto de 1896 refleja esta debilidad de Olsen. Ella escribió: "Me siento muy triste por el hermano Olsen. Le he escrito mucho en relación con esta situación. Él me ha contestado agradeciéndome por las cartas tan oportunas, pero no ha actuado de acuerdo con la luz recibida. El caso es misterioso. Mientras viaja de un lugar a otro, se ha ligado con compañeros cuyo espíritu e influencia no debieran sancionarse, y las personas que depositen su confianza en ellos serán descarriadas". Hermana Nirma, ¿Sí? una cosita solo. Es que creo que no se ha dicho, porque no está escrito en lo que has leído hasta ahora, pero simplemente es bueno recordar que O.A. Olsen era en ese momento presidente de la Conferencia General, porque Butler dejó de serlo después de 1888 y el siguiente fue O.A. Olsen, este precisamente del que estás hablando ahora. Y creo que fue en el anterior capítulo que eso ya nos lo dijo. Pero como ahora aquí no lo ha dicho en estas dos primeras páginas, creo que es importante que se remarque eso, porque era bueno, uno no, uno de los más importantes o el más importante, era el presidente de la Conferencia General en ese momento, Olsen, que era un partidario al 100% del mensaje, pero le faltaba garra, le faltaba personalidad, le faltaba eso, el empuje de un líder, y se lo comían vivo, le hacían hacer lo que querían los demás. Sí, gracias, hermano. Le pasaba como al pastor Olsen, le pasó como a Aarón cuando el pueblo le pidió, Eso, sí, cuando el sí, pueblo le pidió que hiciera el becerro, ¿no? sí, Eh, sí. bueno, hoy en día hay muchos pastores por ahí que andan descarriando y descarriando gente. Y la gente, miren mis hermanos, mucha gente se van a perder su salvación por ligarse, por creer y por seguir a hombres. Nadie debería seguir a nadie. Usted tiene que estar convencido en su propia conciencia, en su propio estudio, aunque sea el más humilde, pero usted tiene que saber en qué usted está creyendo, qué es lo que usted está creyendo y por qué lo está creyendo. Y cuáles bases usted tiene para creer lo que está creyendo. No porque lo diga un líder, mis hermanos, porque miren, hay muchos líderes que están haciendo esta obra, que hoy en día se sigue haciendo esa obra, que, que hizo que el hermano, el pastor Olsen, no tuviera agallas de hablar claramente lo que él sentía y lo que él en su corazón sabía que era cierto, ¿no? Amén, amén. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado porque la iglesia nos salva, mis hermanos.
Los pastores no salvan, el que salva es Jesucristo y su justicia. Cristo es el único que salva. No salva más nadie. Nadie lo va a salvar, nadie le va a decir a usted, mire, bueno, sí, muchos te dicen, esta es la verdad, pero eso no es así. Usted, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a lo que está escrito, es porque en realidad no les ha amanecido. Y hoy en día este problema sigue vigente, más vigente que en esos tiempos, digamos, cuando comenzó esta apostasía tan terrible también de la Odisea, el pueblo laodicense, que se cree rico y que no tiene necesidad de nada, y en realidad está miserable, pobre, ciego, desnudo y por lo más sin Cristo, porque Cristo está afuera. Vamos a seguir. Eh, ha dado evidencia, no, está siguiendo, me parece, todo esto confunde su discernimiento espiritual y lo coloca en relación con el interés general y el avance saludable e integral de la obra en la posición de un atalaya infiel. Está siguiendo un camino que va en detrimento de su discernimiento espiritual y está impulsando a otras mentes, porque eso es lo malo, a ver las cosas con una luz pervertida. Ha dado evidencias inequívocas de que no ve los testimonios que el Señor ha visto a bien enviar a su pueblo como dignos de respeto o como de suficiente peso para influenciar su curso de acción. Ay, 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 hermanos. Hoy en día hay miles y miles y miles que siguen este mismo curso. Eh, aunque hay evidencias que le hacen ver que este es el mensaje, que esta es la verdad, pero por sus preconceptos, ideas equivocadas y también por ir en contra de los testimonios del Señor. Entonces lo que hace es que van por otro rumbo y se llevan también a muchos. ¿Me permites, Nirma, hacer un Sí. muy breve comentario de algo que pasó? Me ha venido a la mente ahora con los comentarios que estás haciendo. El anterior presidente del que hay ahora en la conferencia general, Wilson, Ted Wilson, me acuerdo muy bien de algunos hermanos, sobre todo una hermana, me quedó muy grabado en la mente que una hermana o sea, en el Congreso cuando fue nombrado Ted Wilson como nuevo presidente y dio el discurso el sábado por la mañana ya como presidente, hizo llorar a muchos adventistas de pura cepa, o sea, adventistas no de nombre, sino de práctica. Hizo llorar con el poderoso culto, predicación que hizo. Porque pensamos muchos, wow, este sí que llevará la reforma y el reavivamiento adelante. Y sabéis, después de 4 años y después de 8 años, porque fue reelegido, cómo se devaluó esa moneda, cómo se devaluó ese mensaje que dio poderoso. Y solo os doy un ejemplo de las muchas cosas que Ted Wilson, siendo presidente, parecía una cosa y era otra. Mirad, hubo una campaña muy potente para divulgar no sé cuántos miles del conflicto de los siglos. Y muchos pensamos, wow, el conflicto de los siglos, dando una divulgación mundial en todo el mundo, repartiendo ese libro promovido desde ya el presidente de la obra mundial. Y sabéis, si el conflicto tiene unas 600 páginas, ese conflicto, y permitidme la palabra, ese conflicto castrado solo tenía unas 200 páginas.
Y no había para nada mención del papado, ni había para nada mención de muchas de las cosas que son verdad presente. O sea, fue un libro que no se podía decir que fuera el conflicto de los siglos. No sé si os enterasteis que pasó eso. Eso pasó pues hace, eso del conflicto de los siglos, pues igual hace 5 o 6 años o 7, fue en su primer mandato, no en el segundo, en el primero. Y toda la iglesia se ilusionó. Nada, nada, nada. O sea, no tenía nada que ver ese supuesto conflicto de los siglos, que él lo presentaba así, el conflicto de los siglos, con el verdadero conflicto de los siglos, 600 páginas. Eliminaron todo lo objetable desde un punto de vista de la bestia. Ya está, nada más. Hermano, mira, hay mucha gente hoy en día que predica muy bonito, pero cualquiera cree que son muy entregados y muy consagrados, pero cuando usted va a mirar el corazón, digamos, el corazón en el sentido, usted cuando va a ver un poquito más profundamente cómo es esa persona, es solamente palabras y palabras y panas palabras. Así es. Porque mm, mucha gente con la boca es muy bueno, pero no viven lo que predican, no defienden la Amén, verdad, mi hermano, no defienden la verdad, es solamente amén. una pantalla. Entonces, eso es algo triste, algo triste. Eh, vamos a continuar. Gracias por el comentario, hermano. Me parece que me quedé aquí. Eh, no, espérate, que se me fue. Creo que el La página párrafo en el que 65. Sí, eh, estoy angustiada más allá de las palabras que mi sí, pluma puede exacto. escribir. Ok, ya. Estoy angustiada más allá de las palabras que mi pluma puede escribir. Sin lugar a dudas, el hermano Olsen ha estado como lo hizo Aarón. Ah, bueno, lo dice ahí, en Sí, sí, relación con estos hombres que se han opuesto a la obra de Dios desde el Congreso de Minneapolis. No se han arrepentido de su actuación, de resistirse a la luz y a la evidencia. Tiempo atrás le escribí a R. Henry, pero no me ha llegado una palabra de respuesta. Recientemente le escribí a Harmon Lindsay y a su esposa, pero supongo que no apreciará el asunto lo suficiente como para responder. Qué tristeza, de verdad. Yo me imagino la tristeza de la hermana Juan. De acuerdo con la luz que el Señor ha querido darme, hasta que el campo emita latidos más saludables, cuanto menos viajes largos realice el pastor Olsen con sus selectos ayudantes, A. R. Henry y Harmon Lindsay, mejor será para la causa de Dios. ¡Wow! fuerte, qué fuerte. Es Tremendo. muy fuerte eso, Qué ¿eh? terrible, mi hermano. Terrible, mi hermano. ¡Wow! Ay, 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 ay. Bueno, yo sé que muchos de nosotros sentimos eso, ese mismo sentir a veces. De verdad que sí. Los territorios alejados estarán igualmente bien sin esas visitas. Ay, mi madre, mis hermanos, pero qué bofetada tan fuerte. No Es va que con rodeos, ¿eh? Elena White no va con no, rodeos, ¿eh? es que el Espíritu Santo, mi hermano, no anda acariciando gente. El Espíritu Santo cuando tiene que hablar, habla duro y crudo y desnudo. Habla, hermanos. Y aunque duela, dice lo que tiene que decir. Porque de la única manera, y a veces no, ni siquiera, nos despertamos del sueño que estamos, mis hermanos. Ni aun cuando nos tiran un balde de agua fría, bien, bien helada, y seguimos en nuestra miseria.
espiritual. La enfermedad en el corazón de la obra envenena la sangre. Terrible. Y así la enfermedad se comunica a los cuerpos que visitan. Oigan, eso es una cosa contagiosa. Eso es así, mis hermanos. Yo estaba pensando en estos días, en estas noticias que salieron que la división, ¿no? de la división norteamericana se pronunció en cuanto a este asunto que están hablando en Estados Unidos de querer imponer un día de descanso para los trabajadores. Yo estaba pensando, estaba diciendo, porque veo cómo o sea, la iglesia está tan dormida, tan indolente, tan lejos de pensar que estamos viviendo en un tiempo solemne y que la ley dominical la tenemos encima. La iglesia no está pensando eso, que ni siquiera porque la división norteamericana se expresó y dijo lo que dijo, que ya todos sabemos que dijo, que ni siquiera, miren mis hermanos, la gente tiene la ley dominical tan lejos y tan que creen que eso nunca va a venir, que eso no viene ahora, que eso no es ahora, que ni siquiera ya, ni caso le han hecho a eso que ha dicho la conferencia, la división, que es parte de la iglesia adventista, ¿no? O sea, yo no sé, pero el Señor dice, que cuando me viene en mente un mensaje, un versículo de la Biblia que dice, bueno, cuando Abraham en la parábola ¿cómo que se llama el hombre? El rico y Lázaro, que, que él le dijo, que el Señor que le dijo, sí, aunque viniera uno de los muertos y le dijera, ese no van a creer. O sea, así de muertos, así de muerta está el pueblo de Dios. Estamos, porque yo no es que soy, yo estoy igual que la Odisea. Estamos talmente eh, eh, congelados, yo diría, congelados, mis hermanos, que ya yo no sé qué es, yo creo que la única cosa que va a mover al pueblo de Dios para que se levante, para que abra los ojos, para que cambie su rumbo, es solamente cuando oigamos que nos levantemos una mañana y escuchemos que en Estados Unidos se ha dictado en el Congreso una ley dominical. Ahora ahí tal vez se van a despertar del sueño y del congelamiento. Pero es muy triste, hermano, porque yo creo que con esta noticia ya la iglesia debería estar despierta. Debería estar despierta, pero la iglesia continúa en su fiesta, parranda, en sus festejamientos, en sus actividades y no cambia ni una coma. Y eso es lo más triste, mis hermanos, porque así el pueblo no, es que yo no sé, pero es que así, si seguimos así, la hermana Juan tiene razón cuando dice que, que hay iglesias que se van a perder completas, donde Perdona, ninguno se va a salvar. eh, ¿Sí? eh, pido disculpas, no, por la interrupción. Quería saber, porque no, a mí no me ha llegado ninguna información, yo no he tenido la oportunidad de poder saber qué fue lo que expresó la Asociación Norteamericana con respecto a lo que estabas diciendo, porque no, ustedes lo saben, pero no he tenido yo esa información. Ok. Bueno, Sí, que estamos cerca de una ley dominical. O sea, ya cuando se habla en estos términos, como están hablando, porque ellos lo que quieren, y eso es lo que se está tratando en realidad. Lo que pasa es que nosotros como pueblo de Dios no le estamos haciendo caso, estamos mirando a otro lado, estamos mirando lo que está haciendo Trump allá con los inmigrantes y esas cosas, y nos están distrayendo, pero ellos están trabajando para imponer
el día de descanso no solamente para los trabajadores, porque incluso ahí dice, bueno, ahí por ahí anda ese artículo que yo creo que lo publiqué en el grupo también, y bueno, yo lo publiqué en todos los grupos que yo estoy, yo lo mandé. Es bastante largo lo que dice, pero es un llamado a la iglesia para que despertemos, porque están trabajando para imponer una ley. Entonces, sí, la iglesia sigue, miren a ver si en alguna iglesia hablan de esto. Miren a ver, en ninguna iglesia se habla de eso. ¿Verdad? La gente Y sigue en su adormecimiento. Sí. Nadie habla de eso, mis hermanos. En los grupos o la gente que hablan eso lo tienen como loco, viejo, extremista y tú estás loco. O sea, la iglesia sigue en su borrachera de Babilonia, en su bebiendo del vino de Babilonia y no está haciendo caso ni dando escucha a los toques importantes que el Señor está dando. Hay algunos que sí eh, que le están dando importancia a esto que está sucediendo. Porque mis hermanos, eso es lo que quieren y ellos van a lograr eso. No le hagan caso al enemigo cuando dice que una ley dominical, muchos adventistas dicen que no, que una ley dominical eso no viene, que eso no va a pasar. Entonces, eh, eso es mucha mentira del diablo, mis hermanos. Así, el diablo eso es lo que quiere para tenernos ahí en la, ¿cómo se llama? Sí, en la cuna, adormentados y adormeciéndonos y durmiéndonos. Entonces, que Dios tenga misericordia y que nos despierte de verdad para que nos pongamos en la cosa, mis hermanos, porque el tiempo es muy corto y el mundo está en eso. Somos nosotros los que deberíamos estar, no medios despiertos, deberíamos estar dando el mensaje al mundo, el último mensaje, pero que y queremos ir durmiendo. a la hermana Ángela que ya se volvió a colocar para que ella y si alguien más quiere darse cuenta, porque necesitamos saber lo que está pasando para que no nos cuenten. Allí está en el grupo. Ujú. Ok. Mm, Muchas gracias, hermana. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de buscar, pero gracias por haber aclarado esta noticia. Gracias. ok. Muchos de los hombres, creo que no, se comunican los cuerpos que visitan. Sin embargo, a pesar del estado enfermizo y endeble de las cosas, en casa, algunos han sentido la carga de tomar el conjunto de los cuerpos de creyentes bajo sus alas paternales. Algunos. Y hoy también sucede lo mismo. Muchos de los hombres que han actuado como consejeros en juntas y comisiones necesitan ser alejados. Y eso yo lo repito para el día de hoy también, para el tiempo en Amén, que vivimos. Porque amén. eso hace mucho que está pasando, pero no. Ahí están ellos, esos hombres que deben ser alejados. Hay miles, muchos, dice la hermana White. Son Muchos, mis mayoría, hermanos. son Gua- mayoría. Mayoría, Pero mayoría. sabes, hermana, y lo digo a todo el grupo a ver, con plena conciencia de lo que digo, porque así lo creo. Así lo creo. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestro grupo Cristo, nuestra justicia? ¿Cuántas veces hemos dicho que la mayoría se van a perder? Mirad, cuando entré en la iglesia hace 45 años, ¿sabéis los cargos a quien se daban? A los más consagrados, ¿Cuál? los que estaban entregados a la obra. Mm. Y aunque eran minoría también, o éramos minoría los que siempre hemos estado apegados a la Biblia y los testimonios, hace 45 años dentro de la iglesia adventista se nombraban aquellas personas más entregadas al mensaje. Pero hoy día, la tibieza, los tibios,
se han dado cuenta que son mayoría y por democracia, porque la Iglesia Adventista es democrática, se han dado cuenta que son mayoría y se llevan el gato al agua porque Sí, así votando es. se dan los cargos entre ellos. No Mm, los más consagrados son elegidos, así es. sino los más mundanos, los que Ujú, representan a la mayoría. A la así es. mayoría. ¿Y cómo es la mayoría? Tibia. Entonces, ¿cuáles son los representantes de los tibios? Los más tibios que ninguno. ¿Os dais Mm, cuenta, hermanos? ¿Os sí, dais cuenta lo que está pasando hoy en la iglesia adventista? Los sí. tibios mandan dentro de la iglesia. Claro, es así, hermano, y cada día es peor porque los que son un poquito más consagrados, a esos hacen de todo por echarlo, por no dejarlo que participen, por no darle voz, por no permitirle hacer ningún tipo de participación. Y entonces la iglesia, como está ciega, la iglesia, y no sabe pensar por ella misma, la iglesia, la mayoría no saben ni siquiera lo que creen, sigue lo que dice un hombre, que es como dice aquí, otros hombres debieran tomar sus lugares porque sus voces no son la voz de Dios. Muchos dentro de nuestra iglesia hoy, yo también lo puedo decir porque yo lo veo y lo vivo cada día. Muchos de esos dirigentes en todas las iglesias, porque no es nada más en una, en todas las iglesias, no son la voz de Dios y no predican la palabra de Dios, no la predican. Estos hombres no son llamados más Israel, sino suplantadores. Ay, mi Amén. madre. Eso Amén. hoy sucede sin tener que ir muy lejos, hermano, lo sabemos todos. Suplantadores, estamos llenos de suplantadores. Han trabajado por sí mismos durante tanto tiempo en lugar de que el Espíritu Santo trabaje en ellos, que no saben qué espíritu los impele a la acción. No lo saben, hermanos. No lo saben, no lo saben. La ceguera espiritual que descansa sobre las mentes humanas parece estar profundizándose. ¡Wow! Terrible. Hay hombres inconversos que manejan cosas sagradas. ¿Será que, mira, yo cambiaría ese pedacito ahí? Hay hombres, solo hombres inconversos, solo hombres inconversos manejan las cosas sagradas. Todos los tales debieran ser reemplazados por hombres que no solo tengan un conocimiento de la verdad, sino que también practiquen la verdad. Eso es lo que menos se quiere hoy en día. Miren, mis hermanos, las personas que practican la verdad no son bien vistos, ni bienvenidos, ni se los quiere en las iglesias. No, no se los quiere. Ellos quieren gente que traigan novedades del mundo, que traigan otro tipo de mensaje que no es el mensaje de Dios, que no es verdad. Y eso es lo que está carcomiendo la espiritualidad y también la salvación de la gente se le está yendo de las manos por este problema que hay en las iglesias. Hubiera sido mucho mejor cambiar a los hombres en las juntas y comisiones que retenerlos durante años hasta que lleguen a suponer que sus proposiciones deben ser adoptadas sin cuestionarlas y generalmente no se ha levantado ninguna voz en sentido contrario. Miren, mis hermanos, yo tengo una experiencia. En la iglesia que yo asistía, había una hermanita que ella se bautizó, bueno, ella se bautizó y era una hermanita que el Espíritu Santo estaba trabajando con ella y trabajó en una manera que fue maravilloso. En poco tiempo ella se consagró al Señor, el Señor le quitó todo lo del mundo y ella estaba entregada al Señor. Y ella en la iglesia era la directora de las diaconisas. Entonces, como ella hacía parte de la junta de iglesia y ya el Espíritu Santo le estaba enseñando cómo tiene que vivir,
qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, cómo tiene que corregir a la iglesia, cómo no tiene que, qué es lo que tiene que corregir, qué es lo que no tiene que corregir. Miren, mis hermanos, cuando ella quiso eh, señalar en la junta algunas cosas, no le gustó a ellos y lo que hicieron fue que la quitaron del cargo y pusieron a una impía, hermanos, a una persona impía. Y eso es lo que está pasando hoy, cuando en las iglesias se dan cuenta que alguien está despertando, que trae un mensaje de santificación, de santidad, lo destituyen de sus puestos, porque ellos lo que quieren es la sinvergüenza, lo que quieren es los sábados por la mañana hacer eh, desayunos en la iglesia, hacer actividades comelonas, celebrar cumpleaños, todas esas cosas. Pero cuando alguien llama a, a recogerse, a humillarse delante de Dios, ya no es bien visto. Y entonces lo que hacen es, el diablo lo que hace es que los quita, los echa, los pone de lado y así ellos pueden seguir a sus anchas llevando el mensaje de perdición a esos pobres hermanitos que quedan ahí. Oh, madre. Hubiera sido mucho mejor cambiar a los hombres en las juntas y comisiones que retenerlos durante años hasta que lleguen a suponer que sus proposiciones deben ser adoptadas sin cuestionarlas y generalmente no se ha levantado ninguna voz en sentido contrario, porque eso también, la iglesia puede ver que están mal, pero no hablan por miedo porque no quieren ser destituidos ellos tampoco. Entonces, por miedo de que le hagan a ellos lo mismo que le hacen a los otros, entonces se quedan callados, aunque sepan que eso está mal. ¿Y eso cómo se llama? Cobardía se llama eso. Esos son hombres cobardes que son perros mudos que no pueden ladrar. Así la condición espiritual entre los creyentes de Norteamérica no era la idea en 1896. En un mensaje a los ministros escrito en Coranbon, Australia, Elena de White expresó su aprehensión en estas palabras. Si los hombres tan solo abandonaran su actitud de resistencia al Espíritu Santo, actitud que durante mucho tiempo ha estado leudando su experiencia religiosa, el Espíritu de Dios se dirigiría a sus corazones, los convencería de pecado. Oh, si pudiera tener la gozosa noticia de que la voluntad y la mente de los que están en Battle Creek y que han actuado como profesos dirigentes se han emancipado de las enseñanzas y la esclavitud de Satanás, cuyos cautivos han sido durante tanto tiempo, estaría deseosa de cruzar el ancho Pacífico para ver vuestros rostros una vez más. Pero no estoy ansiosa de veros con percepciones debilitadas y mentes anubladas, porque habéis elegido las tinieblas antes que la luz. Miren, este párrafo se está cumpliendo al pie de la letra, se está repitiendo, mis hermanos, se está repitiendo nuevamente la historia de 1888, porque no es solamente no aceptar el mensaje de la justificación por la fe y la justicia de Cristo, no es solamente eso, es también todo lo demás, todo lo que incluye el paquete, la lucha por ser el primero, por yo soy el que mando, yo soy el pastor, yo soy el anciano, yo soy el dirigente y aquí se hace lo que yo diga. Y si usted no está de acuerdo, pues ahí está la puerta. Así están, mis hermanos. Así están. Entonces la hermana Juan, miren cómo la hermana Juan le habló. Claro y pelado. Pero hoy no se puede hablar así. Hoy no se puede. Las chispas del reavivamiento espiritual visto en South Lancaster, Massachusetts, en enero de 1889, en el Congreso Anual Regional del mismo año, se desarrollaron en las asambleas ministeriales y llegaron a ser una brillante llama en el Congreso de la Asociación General de 1891. Pero la llama se desvaneció
y murió sin encender la iglesia con el mensaje de la justificación por la fe y de Cristo nuestra justicia. ¿Qué ustedes piensan, hermano, que está sucediendo hoy dentro de nuestra iglesia? Ellos, la mayoría, porque tengo que decir muchos, como dice el hermano Juan, la mayoría, es lo mismo, están resistiendo al Espíritu Santo. No quieren permitirle que el Espíritu lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y se están resistiendo a los llamados que el Espíritu Santo le hace. Y eso es grave, porque de ahí a cometer el pecado imperdonable, no hay mucho, no hay mucho. Hay Nirma, solamente un paso, ¿sí? hay una pregunta, parece ser, en el chat que dice, hermana Nirma, con una profunda duda quisiera preguntarle, ¿está mal compartir comida en la iglesia? ¿En qué sentido? Porque me imagino que es por cuando hablaste de que ahora en las iglesias están en comedera, llegan temprano a la mañana para dar de comer. ¿En Mm, qué contexto lo dijiste? Para que ok. entiendan. Bueno, hermano, miren, yo le voy a decir algo. No es un pecado compartir, que se compartan los alimentos en la iglesia. No es un pecado. El problema grave está cómo se comparte, qué es lo que se comparte y qué es lo que se comparte entre los hermanos. Miren, yo, eh, a mí me gusta compartir con los hermanos. Me gusta compartir con los hermanos. Pero y yo siempre compartía con mis hermanos, pero cuando yo comencé a ver la calidad de lo que se comparte allí, que es lo que se hace en el día del Señor, el sábado, es una gran violación al sábado, hermanos. Es una gran violación al sábado. Yo siempre he querido ayudar en eso en cuanto a que sí se puede compartir entre los hermanos, pero se puede buscar un modo en que el sábado no se viole. Pero la mayoría no quieren, no quieren. Yo siempre proponía en las iglesias cuando iba los sábados que cada quien que llevara su cosa de comer, que como se comparte bueno, en algunas iglesias tienen sus propios platos y eso, sí, pero bueno, pero la mayoría de veces se comparten platos que son de desechables, ¿no? Para que se deseche todo y no haya que estar lavando platos y eso. Entonces, yo siempre he propuesto eso, que el sábado si se hace la comida, que se lleven platos desechables y todo desechable y al final se echa. Y cada quien que llevó un plato, se lleve para su casa el plato sucio y lo lave en su casa. Y así el sábado no se viola, pero no, hermanos. Ellos, miren, me hicieron guerra, en todas las iglesias que yo voy me hacen guerra por eso, por la propuesta que yo le hago. Y cuando yo veo que lo que se va a violar el sábado, entonces yo me alejo, porque yo no quiero ver. No, miren, el sábado se trapea, el sábado se swapea el piso, se lavan platos, se lavan ollas, se come cualquier cosa. Entonces, eso no es, hermano. El sábado es el día del Señor, el día santo. Es el día santo del Señor, pero no nos santificamos ni siquiera en lo que comemos. Entonces yo me separo de eso, me separo porque en realidad el Señor quiere que, que el sábado sea santificado por sus hijos. Entonces, si usted no siente la presencia del Señor en una comida que se hace en sábado en la iglesia, que lo que hay es una algarabía y una bulla y de Cristo nada, entonces ¿a qué usted va para, a qué usted va para allá? ¿A compartir qué cosa? Eso no sirve así. Eso no sirve. En ese sentido, mis hermanos. No es que sea pecado no compartir con mis hermanos. Yo tengo un grupo pequeño y, y nosotros, como no vamos a la iglesia, somos un grupito y nos reunimos en una casa y yo preparo cada sábado, yo llevo la comida para todos y llevo todas mis cosas ya listas, que solamente si hay que calentar, calentamos y basta.
y todos los platos y todo lo que se usa se desecha y se bota. Y no hay que lavar platos. Y yo me traigo todas mis ollas, mis cosas para mi casa y las lavo después después de despedir el sábado. Porque que uno se ponga, mis hermanos, no, eso no tiene nada de santidad. Eso es trabajar como si fuera en un restaurante. Y el Señor no quiere. Nosotros tenemos que respetar el sábado de las 24 horas. No importa que se coma o no se coma, hay que respetar el sábado. En todo debemos de tener en mente que el sábado es santo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el sábado, si nosotros no lo santificamos, tampoco vamos a ser santificados. Entonces, ese es Neta, el problema, hermanito. otra Sí. pregunta, sin quererme alejar mucho del tema, porque necesitamos terminar la lectura. Se nos pregunta en el chat, hermana, recién, bueno, antes había una, dice, hoy no se puede juzgar. Y alguien, bueno, dice cómo se debería juzgar. No sé en qué contexto. Sí sé que el miércoles pasado tuvimos un tema muy bueno acerca de si Ujú. juzgar o no. Eh, no se ha subido, hermanos, algunos de los temas porque la persona encargada ha estado de viaje y han habido algunos conflictos por allí, pero estamos pendientes. Luego pueden ir al YouTube y ver todos estos temas. Y la otra pregunta es, hermana, recién estoy aprendiendo. Gloria a Dios que está aprendiendo y tengo ganas de hacerlo mejor. Amén. En la Biblia nos indica que no debemos lavar los sábados. Claro. Ah, mire, hermana, yo le doy gloria a Dios por usted, porque usted quiere aprender. Y mire, hermana, yo le podría decir muchas Es cosas. mi hermano, creo. Un hermano, bueno, hermano, yo le podría decir muchas cosas porque ya las he estudiado, pero si usted se detiene solamente a estudiar en Éxodo 20, del 8 al 11, lo que significa recuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, ya en ese mandamiento dice que nosotros no debemos hacer absolutamente nada de lo que nosotros hacemos durante los 6 días. Incluso en el libro de Éxodo también encontramos, en Éxodo 16, en Éxodo 31, recuérdense lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando el maná. ¿Qué tenían ellos que hacer? Ellos tenían que recoger el viernes porque el sábado no caía maná. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, todo lo que ustedes tengan que cocinar, cocínalo hoy, el día de preparación, el viernes. Todo lo que tengan que hacer, háganlo el viernes, porque el sábado es del día santo de Jehová. O sea, nosotros en el día santo de Jehová debemos solamente adorar, santificar a Jehová. Punto. Debemos hacer otra cosa. Todo lo que hacemos durante la semana debemos de pararlo el viernes a la puesta del sol hasta la puesta del sol del sábado. Y dentro de eso, mi hermano, está el lavar los platos, el cocinar, el hacer cualquier actividad que yo pueda hacer el domingo. El sábado es sagrado y no se debe hacer. Y podríamos estudiar mucho sobre este tema porque hay mucho, 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 mucho en la Biblia y en el espíritu de profecía. Por eso yo le invito, hermano o hermana, que estudie este tema. Y si usted continúa aquí con nosotros, va a aprender mucho, mucho más. Porque nosotros queremos servir a Jehová, queremos obedecer al Señor, queremos hacer su voluntad, queremos ser santificados, justificados y queremos hacer lo que el Señor nos exige y nos ordena. No lo que yo crea, lo que me dice el pastor, lo que me dice, no, 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 no. Todo lo que se hace fuera de lo que dice el Señor
eso es violar el sábado. Así de simple, hermanitos. Bueno, espero que haya sido una respuesta aceptable. Vamos a seguir. Dice, pero la llama se desvaneció y murió sin encender la iglesia con el mensaje de la justificación por la fe y de Cristo nuestra justicia. Esto ocurrió a pesar del llamado perentorio de la sierva del Señor de que la justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo que perece. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Este es el mensaje que tenemos que dar hoy. Hoy, en el 2026, el mensaje de la justificación por la fe y la justicia de Cristo. Este es el mensaje que debemos presentar al mundo y a la iglesia también, porque no lo conoce. Este es el mensaje que debemos de dar al mundo. Debemos presentar a Cristo, nuestra justicia, el único. La hermana Nirma, a la hoguera, venga, echémosla a la Amén, hoguera. gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir. Alrededor del 1899, la justicia de la iglesia se había vuelto nauseabunda para nuestro Salvador, mis hermanos. Yo cuando leo esto a mí me viene el deseo de llorar porque es lo que está pasando hoy. Nosotros estamos haciendo en modo que el Señor, nosotros le causemos vómito al Señor, que seamos nauseabundos al Señor, porque nuestra práctica, nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, todo le da náusea al Salvador, porque estamos haciendo lo contrario de lo que el Señor quiere que hacemos, estamos viviendo el contrario de lo que el Señor quiere que vivamos. Elena de White escribió, hay una mosca muerta en el ungüento. Su justicia propia es nauseabunda para el Señor Jesucristo. Wow. Y se cita ahí Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea. Estas palabras se aplican a la iglesia, a las iglesias y a muchos de los que están en cargos de confianza en la obra de Dios. Ustedes ven, mis hermanos, gloria a Dios. La Odisea no son todos. Laodicenses no son todos. Son aquellos que por su propia justicia le hacen venir la náusea a Cristo. Y eso se le adjudica más a los que tienen cargos de confianza en la obra de Dios. ¡Wow! Si leyeran este librito, miren, si leyeran este librito y tuvieran la humildad de decir que lo quieren leer para que el Señor lo transforme, para que el Señor le cambie, para que el Señor obre un trabajo en sus vidas, yo creo que, mira, la iglesia sería bendecida grandemente. Pero en el Congreso de la Asociación General de 1901 hubo señales de un clima espiritual más sano en la iglesia. Cuando se lo abrió el martes 2 de abril por la mañana, todos estaban contentos de que la mensajera especial del Señor estuviera presente después de una ausencia de 10 años, que fue los 10 años allá en Australia. La actitud hacia Elena de White y sus consejos fue completamente diferente de la que había existido en el Congreso de 1888. Allí su consejo, su ruego, había sido desechado y poco menos que abiertamente rechazado. Mayormente fue la incomodidad entre ciertos dirigentes influyentes para con ella y sus mensajes, lo que dio como resultado el plan que la llevó a Australia en 1891. En las secciones de 1901 se solicitó su consejo y se escuchó. Elena de White misma reconoció la unidad que caracterizó este congreso. Ella observó, parece haber esfuerzos en esta reunión para unirse.
A. G. Daniels resumió este sentimiento del Congreso cuando dijo que todos sentían que su única seguridad radicaba en la obediencia, en seguir a nuestro gran líder, y hoy lo mismo, cuyos planes a menudo son revelados a los delegados a través de Elena de White. Y hoy es lo mismo, hermano. A través de la hermana White tenemos mucha luz que el Señor nos ha dejado. Arturo White, en su biografía de Elena de White, observa que en el Congreso de 1901, las instrucciones del cielo dadas por medio de Elena de White fueron prontamente adoptadas. Un notable ejemplo de esto fue la apertura de R.S. Donnell a su testimonio en relación con el fanatismo de la carne santa que había asolado la iglesia en Indiana. El boletín de la Asociación General del 18 de abril, de abril titulaba Las secciones del Congreso como nuestras mejores reuniones, observando que el Señor ha hablado a través de la hermana White para corregir métodos de acción incorrectos y para reprobar teorías distractoras. Los involucrados han respondido reconociendo la voz del cielo y comprometiéndose a vivir en armonía con ella. Elena de White misma habló del éxito del Congreso diciendo que el Dios de los cielos y sus ángeles habían estado en su medio y de que los ángeles de Dios han estado trabajando entre nosotros. Gloria a Dios. Pero un año más tarde, Elena de White escribió un artículo en la Review titulado La necesidad de un reavivamiento y de una reforma. En él revelaba que la espiritualidad personal estaba en un nivel bajo en la iglesia en general. Declaró, a menos que haya una reconversión, pronto habrá una falta de piedad tal que la iglesia será representada por una higuera estéril. ¡Wow! ¡Qué terrible! En muchos corazones parece haber escasamente aliento de vida espiritual. Así es. Dios llama a un reavivamiento espiritual y a una reforma espiritual. La iglesia recibió esta seria advertencia 14 años después del Congreso de Minneapolis. 2 años más tarde, ella escribió en el mismo tenor en la Review. Durante los últimos 20 años, una influencia sutil e impía ha estado guiando a los hombres a mirar a los hombres, a unirse a los hombres, a descuidar a su compañero celestial. Muchos se han alejado de Cristo, no han apreciado a aquel que declaró, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me permites un comentario breve, hermana? Sí, gracias. Mira, la iglesia adventista cada vez es más papista, cada vez es más piramidal. Yo me acuerdo cuando entré en la iglesia hace 45 años y durante más o menos unos 10 años, cada trimestre se hacía lo que se llamaba una reunión administrativa. Y ahí toda la iglesia decidía cuáles eran los caminos que como iglesia íbamos a tomar, se votaban pues las actividades misioneras, si habría una campaña de evangelización pública en la ciudad donde está la iglesia. Todo eso es lo que se hacía cada trimestre, una reunión administrativa. Mirad, los últimos años que estuve yendo a la iglesia, durante años no se hizo ni una reunión administrativa. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho hoy y lo has dicho otras veces. Lo has dicho otras veces. Hoy la iglesia cada vez es más piramidal. ¿Qué significa? Más papista, pues que mandan los que están en los puestos directivos, ya no se hacen reuniones administrativas, no, simplemente pues la Junta de Iglesia se lo mangonean entre todos ellos, bueno, los poquitos representantes de la iglesia y todos los demás a obedecer. Pues no es esta la verdadera iglesia de Dios, no es esta. La iglesia de Dios es representativa y se nombran los cargos según la capacidad de entrega que tiene cada uno. Pero como ahora no es así, ahora simplemente los más poderosos en palabra
en dinero, pues vete a saber cuáles son los cánones hoy que se están utilizando para marcar o decidir cuáles son los dirigentes. Pues no, ya no se va bien. No es una iglesia papista o papal la iglesia adventista, o no tendría que serlo, porque ahora cada vez más lo es. Sí, Simplemente así es, hermano. 100% razón tienes. Bueno, ya vamos a terminar casi. La experiencia espiritual de los miembros de la iglesia no fue buena a comienzos del siglo XX. En el Congreso de la Asociación General, los delegados habían seguido a sus dirigentes y habían rechazado el mensaje de 1888. Y el posterior brote de aceptación y reavivamiento vaciló, como ha observado correctamente un historiador de la iglesia. La creciente distancia entre Jones y Waggoner de la Iglesia y de sus dirigentes a comienzos del siglo XX definitivamente debilitó el ímpetu del mensaje de 1888. Ya en 1892, Elena de White había advertido que muchos no estaban bajo el control del Espíritu Santo, sino que andaban a la luz de sus propias chispas y fuego, y de su propio fuego. Considerarían la separación de Jones y Waggoner de la iglesia y de sus enseñanzas como una evidencia de que el mensaje de 1888 dado por Dios había sido un error. Ella había escrito: yo sé que esta es precisamente la posición que muchos tomarían si cualquiera de ellos cayera. El alejamiento de la iglesia de Jones y Waggoner entre 1902 y 1904 proveyó a muchos de una excusa para volver al estado espiritual que había existido dentro de la iglesia antes del Congreso en Minneapolis. Este tremendo capítulo, mis hermanos, el capítulo 10, el capítulo 11, lo estudiaremos el próximo viernes y allí estudiaremos la evaluación de A.G. Daniels. Entonces, yo creo, mis hermanos, que este capítulo a mí me ha hablado nítidamente. La historia se está repitiendo. Hoy hay muchas personas que cuando escuchan el mensaje de la justificación por la fe de la justicia de Cristo, te saltan y te dicen: ah, no, pero ya ese mensaje, no, ellos cayeron, ellos apostataron, Jones y Waggoner, ellos ya se alejaron de la verdad de la iglesia y ya ese mensaje no sirve, ya ese mensaje no es para hoy. Qué tremendo error. Y la historia, una vez tras otra, siempre la historia se repite. Lo mismo que fue es lo mismo que será y lo mismo que ha sido es lo mismo que se hará. Entonces, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, que no seamos parte de los muchos, que seamos parte de los poquitos que sí quieren obedecer al Señor, que sí quieren estar con un sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, dame el mensaje que tú quieres para mí y yo lo voy a aceptar con todo mi corazón. Que sea esa nuestra oración, mis hermanos, que sea esa nuestro deseo más grande, aceptar este mensaje, que es el mensaje que va a despertar al mundo. Es este el mensaje, no es otro. Porque este mensaje, recordemos que fue el mensaje que comenzó a caer las primeras gotas de la lluvia tardía. Y si comenzó a caer las primeras gotas, ustedes saben lo que nos espera: los grandes aguaceros de la lluvia tardía. Y yo quiero estar ahí presente. amén. Que Dios nos ayude. Si alguien tiene algún comentario, ahí está el momento. Y si no, no sé si hay alguna mano levantada, ¿no? Ok.
Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración de Una consagración. pregunta, Irma, perdona. ¿Ese libro que estamos leyendo existe nada más en inglés y en español? ¿O existe en otros idiomas traducido? No, No no sabe. En pienso. italiano. En No, italiano no, ¿verdad? no, no. En italiano no. Entonces, ¿cómo hacen la gente? No. Solo en español y eh, en inglés seguramente sí. En Pero hoy otras, con la IA, hermana Ángela, con la IA, en 10 minutos o 15 o 20, no más, lo traduces a cualquier lengua que quieras y en formato digital lo puedes repartir por todo el mundo. Ah, qué bueno. este, este librito es oro puro, Sí, oro, ¿no? oro, oro puro, porque está compactado en 12 capítulos o 14, no me acuerdo bien ahora, 12 o 14 14, capítulos. 14, 14 14. capítulos, está compactado el verdadero significado de lo que pasó allí y lo que va a pasar y que nos confirma, cada capítulo nos confirma que este mensaje es un mensaje vigente para el pueblo de Dios hasta el fin. Este es el mensaje, hermanos. Y Este es el mensaje. una cosa muy importante que nos debe dar alas, nos debe dar alas. Este librito, que parece que es un librito anti-adventista, y parece un librito pues de algún movimiento independiente que solo busca maraña y guerra. No, este libro está hecho de forma oficial por la Asociación Casa Editora Sudamericana, que tiene su sede en Buenos Aires, Argentina. Y Arnold Wallenkamp, que es el autor de este libro, siempre un reconocido escritor que tiene otro libro muy bueno en la misma línea que este, que se titula Justificados. Justificados. Es un poco más amplio que este y ahí pues toca el tema mucho más profundamente, que aquí este más que nada es histórico. Sí que da una serie de visiones también sobre la justificación por la fe, la justicia de Cristo, pero no es el fuerte de este libro. El otro, que se titula Justificados, del mismo autor Arnold Wallenkamp, yo también lo tengo, no, y además, si queréis, lo vamos a compartir ya, por si queréis ir leyéndolo para conocer mejor el tema de la verdadera justicia de Cristo y de la verdadera justificación por la fe. O sea, es un libro oficial adventista, hermanos. No tengamos miedo de hablar ese libro. Es un libro oficial adventista. Ujú. Claro, claro que sí. Bueno, aunque no se viera el autor del libro, por el contenido yo diría que es muy adventista, por el contenido del libro. Muy adventista, yo diría. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque de verdad que estamos viviendo tiempos muy solemnes y la mayoría no se está dando cuenta. La mayoría sigue yendo a la iglesia el sábado tranquilamente y no están haciendo lo que tienen que hacer y eso es lo grave de todo, porque el Señor nos está dando tiempo para que nos preparemos, para que hagamos lo que tiene que hacer cada laodicense, reconocer su condición y aceptar el remedio que nos da el testigo fiel. Y cuando entonces hagamos eso, bueno, pues ya todo el resto va a venir tranquilamente, porque mis hermanos, la cosa peor que nos puede suceder es nuestra condición laodicense, que nos creemos ricos, que no tenemos necesidad de nada, que tenemos todo, que somos adventistas, tenemos la verdad, pero, pero la práctica que vivimos nos dice que somos miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos y que necesitamos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Cuando A eso qué os suceda, recuerda? ¿A qué os recuerda Alcalá de Henares? Hermana Nirma, Ángela, Patricia, Alcalá de Henares.
¿A qué os recuerda este nombre? ¿A quién recuerda? Alcalá de Sí. Henares. Hey. Y el año 2019. Va, 2019. Alcalá de Henares es una ciudad cerca de Sí, Madrid, en España. sí, lo sé. No sé qué. Ahí donde tuvimos Sí, el encuentro. Oh, el Congreso. Eso mismo. Ah, el sí. Congreso de 2019. Ok. Cuánta alegría me daría poder No participar 2019, otra ¿no fue vez. en el 2018? Yo creo, tengo apuntado el No, 2019. fue exactamente, empezó el 31 de octubre del 2019. Sí, sí. Oh. Venga, va, las organizadoras de este canal, a ver si organizáis un encuentro otra vez, que nos iría de fábula. Sí, podemos organizar un encuentro acá, casa mía. Hacemos un congreso aquí en mi casa, en Eso sí que es verano. barrer, eso sí que es barrer hacia tu terreno, ¿eh? Eh, en verano sí podemos hacer. Escuchan, en Irma, ¿cuál es tu casa? ¿Aquí en dónde? Santo En- ¿En Domingo. Santo Domingo o no, dónde? acá en Italia. Ah, ok. Acá No en sería muy... Italia. Sería bueno Vaya, en Santo Domingo, sí, pero está lejitos. ahora os habéis juntado dos que estáis en Ah, pero Italia, vaya. ustedes todo es Europa, Europa. No, Ah, aquí también se vale. No, 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 no. allá Ah, también se vale, exacto. Podemos no, hacerlo allá también. no importa que sea lejos, ya fue en Europa primera vez, ahora tiene que ser aquí. Pero aquí Sí. somos más personas de Europa que de por allá. Creo que Bueno, sería más fácil en pero hermana Europa. Ángela, vengan a conocer, por favor, por favor. No, Bueno, mis no. hermanos, yo fui a conocer las tierras que compramos Alexandra y yo y quedamos encantados. Preciosísimo, preciosísimo, preciosísimo. Muy lindo, me encanta. Tengo ruido alrededor mío. No se oye. Bueno, pues yo ahora entonces. Espérate. Voy a arrodillar. Oremos. Padre Santísimo, que estás en los altos cielos, señores, en el nombre de Jesús, Cristo, nuestra justicia, que venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la luz que nos has dado. Gracias, muchas gracias. Ayúdanos, Padre Santo, que todo esto que estamos estudiando pueda quedar en nuestros corazones haciendo mella, impacientándonos, inquietándonos, Señor, para que estudiemos este tema de la justificación por la fe hasta que no lo comprendamos, Señor. Te pedimos que nos ayude a cada uno de nosotros que estamos aquí, a cada familia representada, Señor, a prepararnos, Señor, porque tú nos estás mostrando que a este mundo le queda muy poco tiempo. Ayúdanos a prepararnos. Limpia nuestros corazones, Señor. Santifícanos. Lávanos, Señor. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros hogares, nuestras familias. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos que todavía son duros para entregar sus vidas a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablarles, que pueda tocarles y que ellos se puedan decidir por ti antes, Señor, que sea demasiado tarde. Bendice cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Señor, te pedimos que este santo sábado, que para otros todavía no ha llegado, pero que se están preparando para recibirlo y nosotros que ya estamos en él, puedan ser 24 horas entregadas y consagradas para darte honor, gloria, honra y adoración, porque solo tú mereces toda la majestad y toda la gloria. Señor, Amén. gracias
Gracias, Señor, porque tú no nos dejas sin instrucción. Tu palabra es clara, Señor. Y tú a cada persona, si pide la ayuda del Espíritu Santo, le muestra la verdad. Ayúdanos a ponernos siempre de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti, a obedecerte a ti y a no seguir a hombres, porque los hombres, Señor, engañan y desvían y descarrían. Ayúdanos a mirar a nuestro ejemplo máximo, que es Cristo Jesús. Líbranos de todo mal, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas y ayúdanos a vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.